Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Jorge Calderón, yo soy médico endocrinólogo y en los siguientes minutos voy a tocar el tema de evaluación del riesgo en diabetes y prediabetes. Vamos a ver primero mis conflictos de interés y a continuación vamos a tomar nuestra agenda, vamos a ver quiénes tienen más riesgo de diabetes, el tamizaje para la diabetes, el uso de fichas de score, luego vamos a evaluar cómo es el test de Fenris y nuestras conclusiones. Esta es una pregunta sencilla. Son dos casos. La primera es Ana, de 48 años. Ella come sano, camina una vez por semana, no tiene hipertensión, su índice de masa corporal es 30, su cintura es 99 y tiene su papá con diabetes y tiene una glucosa en 102. María tiene 48 años, come sano, camina 5 veces por semana, es hipertensa, su índice de masa corporal es 28, tiene una cintura de 88, no tiene familia con diabetes y su glucosa en ayunas está en 95. Entonces, evalúen los dos casos. ¿Quién tiene más riesgo de diabetes? ¿Ana o María? Piensen unos segundos. Efectivamente, si uno evalúa, ambas tienen más de 40 años, ambas comen sano. María hace más caminatas. María, si bien es cierto, es hipertensa, pero Ana tiene obesidad, tiene un familiar directo con diabetes y su glucosa es mayor de 100. Entonces, quien tiene mayor riesgo es Ana. Entonces, como hemos visto, hemos evaluado una serie de variables epidemiológicas y de patrones de alimentación y de actividad física, y con eso hemos evaluado quién tiene más riesgo de diabetes. Entonces, en la población nosotros tenemos que evaluar estas características, estas variables, para que podamos discernir quién tiene mayor riesgo de padecer prediabetes o diabetes. Recuerden que en la historia natural de la enfermedad, para que se aparezca la diabetes y hay el diagnóstico clínico, tiene que haber glucosa en ayunas alta, glucosa postprandial alta, resistencia a la insulina, puede haber hiperinsulinemia. Pero 10 años antes del diagnóstico hay hiperglicemia postprandial, hay hiperinsulinemia y hay resistencia a la insulina. Entonces tenemos una ventana entre 5 a 10 años para poder detectar estos pacientes y poder predecir que van a tener diabetes. Entonces, en el primer nivel de atención, nuestro trabajo es detectar prediabéticos. Detectar desde incluso antes de la prediabetes, desde la obesidad, si tienen mayor riesgo de padecer de esta enfermedad. Y también tenemos la oportunidad de intervenir, hacer intervención con estilos de vida para que estos pacientes no lleguen a la prediabetes o a la diabetes. Conocemos los factores de riesgo para diabetes, ¿no? La edad mayor de 40 años, de familiar directo, primer grado, papá, mamá, hermano, hijo, las dislipidemias, especialmente hipertrigliceridemia, la hipertensión arterial, el uso de medicamentos, principalmente corticoides, la obesidad central, el sedentarismo y la diabetes gestacional. El mapa de riesgo demográfico dice la edad mayor de 40 años, familiar de primer grado, una etnia en alto riesgo como la hispana, también la africana, los descendientes de la raza negra, también los asiáticos también, antecedentes de diabetes gestacional, los hipertensos, los pacientes con obesidad abdominal, pacientes, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con acantosis nigricans, pacientes con HL bajo, triglicéridos altos, mayor de 150, y también pacientes que tienen condiciones asociadas con apnea sueño, infección por HIV, trastornos psiquiátricos, historia de pancreatitis, pacientes con hígado graso, pacientes que están usando glucocorticoides, antipsicóticos, estatinas, terapia con retrovirales altamente activos o fármacos antirrechazo. Y tenemos que recordar que en ayunas la glucosa en ayunas mayor o igual a 126, en dos oportunidades es diagnóstico de diabetes. La glucosa en un test de tolerancia oral a las 2 horas mayor o igual a 200 de diabetes. Glucosa al azar mayor de 200 con síntomas es diagnóstico de diabetes y una hemoglobina glicosiada de mayor o igual a 6,5 también es diabetes.
Y si la glucosa está entre 100 y 126 es prediabetes, si a las 2 horas está entre 140 y 199 también es prediabetes, y si la hemoglobina glicosilada está entre 5,7 y 6,4 también es diabetes, es prediabetes. Ahora, veamos cómo está la estadística poblacional de Perú al año 2025. ¿Cómo es Perú? Perú tiene una población al 30 de junio de 2025 en 34.350.000. La esperanza de vida se ha incrementado en las últimas décadas. Actualmente la esperanza de vida es 77,5 años. La población adulta mayor de 60 años es más o menos 12,4%. En el Perú, la población urbana es 81%. Hace solamente 30 años, la población urbana era 70%. Ha incrementado más. La población se concentra en la costa, cerca del 60%. Eh, Lima, eh, Lima Norte en especial, concentra el 26% de la población limeña. 17 ciudades de Perú tienen más de 200.000 habitantes, pero Arequipa y Lima tienen más de 1 millón de habitantes. Eh, entonces, como podemos ver, tenemos casi 34,5 millones de habitantes. Tenemos población adulta mayor en 12%, una esperanza de vida de 77 años. ¿Cómo vamos a tamizar a 34 millones de personas? Es más o menos complejo. La que está más concentrada en la costa, en las ciudades como Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, concentran la mayor cantidad de población, ¿no? Entonces, la arquitectura debe ser que en una población tenemos que usar scores de riesgo, por ejemplo, el FINRISC, el CANRISC, ¿no? Pero nosotros tenemos más a la mano el FINRISC. Es un filtro inicial no invasivo para descartar bajo riesgo. Después de ello, confirmamos con glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa o hemoglobina glicosilada y después estratificamos al paciente en base a su biología y comorbilidades. Entonces, el paso uno es estratificar con herramientas tipo cuestionarios, tipo el FENRES, una alta cobertura, bajo costo, aproximadamente el 25% de la población está en mayor riesgo y podemos captar esa población. Y luego de ello confirmamos con un diagnóstico con una glucosa en ayunas, test de tolerancia a la glucosa o hemoglobina glicosilada. Y el objetivo es usar métodos de alta precisión para excluir diabetes no diagnosticada e incluso identificar pacientes con prediabetes. Y el tercer paso es intervenir, hacer prevención y tratamiento o tratamiento de la diabetes. El tercer punto que quiero tocar es el test del FENRES. Es un test, como lo ven acá, que evalúa 8 variables: edad, índice de masa corporal, perímetro de cintura, actividad física, patrón de alimentación, hipertensión arterial, si ha tenido glucosa elevada o si tiene familia con diabetes. Entonces son 8 variables, cada variable tiene un puntaje. Ese puntaje luego lo vamos a categorizar en un riesgo. Entonces, igualamos el riesgo con el test de FENRIS si es que tiene riesgo moderado o alto, si es una glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada cada 3 años, y si sale normal, pues está normal, pero si la glucosa está elevada o una glicosilada alta en prediabetes o tiene sospecha de diabetes, lo que tenemos que hacer es que si tiene prediabetes, tengo que hacer cambios de estilo de vida. Si sospecho de diabetes, confirmo o no, se hago una prueba de tolerancia a la glucosa. Si es diabetes, empiezo tratamiento. Y si, no, y si tiene prediabetes, pues hago cambios de estilo. ¿Es importante hacer cambios de estilos de vida? Por supuesto que sí. El estudio eh, Taquín intervino durante 3 años a pacientes que tenían riesgo de diabetes. Y fíjense, después de 20 años de intervención, eh, hay todavía un porcentaje menor de diabetes que del 93% baja a 80%. O sea, si es que la persona se interviene con estilos de vida, el riesgo lo voy a reducir del 93% a 80%. Entonces, hay muchos test de riesgo. El que más utilizamos en Perú es el FINRISC. También hay el CDC-RISC, el Canadian RISC, el AUS RISC, que está en Australia.
Y el test de Fenris es este, ¿no? Evalúa el riesgo de sufrir diabetes en los próximos 10 años, evalúa la edad, el diagnóstico de diabetes en la familia, el perímetro, la actividad física, la hipertensión arterial, consumo de frutas y verduras, valores de glucosa alto previo y el índice de masa corporal. Entonces, de acuerdo a esos puntajes, si tengo 12 o 14 puntos es riesgo moderado, si 15 a 20 puntos es riesgo alto, y más de 20 puntos es un riesgo muy alto. Por ejemplo, si tengo 13 o más puntos, tengo una sensibilidad de 73%, especificidad 60%, valor predictivo positivo 64%, valor predictivo negativo 70%, y el riesgo es 4.3 veces más posibilidades de tener diabetes cuando tengo 13 más. El mayor puntaje se alcanza cuando es más de 15. Tiene una sensibilidad de 68, especificidad 78%, valor predictivo positivo 75%, valor predictivo negativo 72%. Y el riesgo sube a 7.8 veces. Entonces, un puntaje mayor de 15 da un riesgo alto. De hecho, si tengo más, 13 o más, ya tengo que estar pensando en hacer tamizaje, ¿no? Eh, entonces, si tengo, por ejemplo, 14 puntos, la prevalencia de diabetes mellitus se incrementa para diabetes y para prediabetes también, ¿no? Y si tiene más de 15, también se incrementa. Entonces, a 10 años yo puedo predecir si un paciente va a tener diabetes. ¿Cómo es el test de Fenris? ¿Qué evalúa? La edad. Si tiene menos de 45 años es 0 puntos, de 45 a 54 años es 2 puntos, de 55 a 64 años es 3 puntos, más de 64 años le doy 4 puntos. El índice de masa corporal, si es menos de 25, si es normal es 2 puntos, si está en sobrepeso de 25 a menos de 30 es 2 puntos, mayor de 30 es 3 puntos. Obesidad en varones. Menos de 94 es 0 puntos, de 94 a 102 es 3 puntos y mayor de 102 es 4 puntos. Mujeres, menor de 80 es 0, entre 80 y 88 es 3 puntos, más de 88, 4 puntos. El cuarto punto es si hace actividad física 30 minutos todos los días. Si hace todos los días es 0 puntos. Si solo hace una, dos o tres veces por semana es no, entonces es 2 puntos. En cuanto a la frecuencia de comida saludable, consumo diario de frutas y verduras. Consumo de frutas y verduras significa que por lo menos la mitad del plato es ensalada y como una fruta diaria. Si es diario, es 0 puntos. Si no es diario, si son 3, 4 veces por semana, no es diario. Entonces le corresponde 1 punto. La sexta variable es si ha tomado medicamentos para la hipertensión de manera regular. Si es no, 0 puntos. Y si toma pastillas para la presión, es 2. La séptima pregunta es si le han encontrado alguna vez glucosa alta. Glucosa alta en ayunas significa mayor de 100 puntos. Y si la respuesta es no, es 0 puntos. Si es sí, es 5. La última pregunta es si tiene familiares con diabetes. Si es no, es 0. Si tiene abuelos, tíos o primos familiares de segundo grado, es 3 puntos. Pero si el papá, mamá, hermano, hijo tiene diabetes, son 5 puntos. Entonces, hago la suma de todos y si tiene menos de 7 puntos, el riesgo es bajo. 1% hace diabetes. Pero si está entre 7 y 11 es ligeramente elevado, es 1 de 25 hace diabetes. Si está de 12 a 14 puntos, el riesgo es moderado. 1 de 6 hace diabetes. Y a partir de este punto, mayor o igual a 12, se debe hacer ya screening, tamizaje con una glucosa en ayunas o tolerancia a la glucosa o un monomerio. Está de 15 a 20 puntos, el riesgo es alto, el 33% de tu paciente van a ser diabetes. Más de 20 puntos es muy alto, el 50% de ellos va a ser. Entonces, si tengo mayor a 12 puntos, ya debo estar pensando en screening. Más de 15 puntos ya, de hecho, tengo que hacer obligatoriamente. Otra forma de clasificarlo es que si tengo menos de 7 puntos de bajo riesgo, no tiene factores de riesgo. Si está entre 7 y 14, riesgo leve moderado. Y acá hago intervenciones de estilo de vida personalizado o en grupos. Si mi paciente tiene más de 15 puntos, hago glucosa. Si está normal, igual hago intervención. Si está normal, hago una prueba de tolerancia. Si está normal o prediabético, hago intervención de estilo de vida. Y si tiene diabetes, ya trato. Entonces, recapitulando, ¿a quiénes debo hacer el tamizaje de diabetes? A la población general, a todos los que vienen a la consulta, a los adultos mayores de 18 años o a los adultos mayores de 40 años. Tienen 5 segundos para responder.
Muy bien, la respuesta efectivamente es adultos mayores de 40 años. Ese es el punto clave, 40 años. ¿Cada qué tiempo? Cada 3 años. Siguiente pregunta. ¿Qué pruebas de tamizaje se deben usar en la población? A. Glucosa en ayunas. B. Test de tolerancia. C. Hemoglobina glicosilada. Y D. Test de riesgo. Tienen 5 segundos. Efectivamente, lo que se ha demostrado que es costo efectivo para el tamizaje en población son test de riesgo. Ese es el primer paso, test de riesgo. En nuestro medio, el FEMRIS. Siguiente pregunta. ¿En qué población debo implementar un programa de prevención de diabetes? A. Pacientes obesos. B. Pacientes con dislipidemia. C. Pacientes adultos mayores de 40 años de la población en general. D. Pacientes con prediabetes. Y E. Pacientes hipertensos. Tienen 5 segundos. La respuesta acá es los pacientes que tienen prediabetes o glucosa en ayunas o intolerancia a la glucosa. Este es el grupo de más alto riesgo. En segundo lugar son los pacientes con síndrome metabólico. Y una prioridad intermedia están los pacientes con sobrepeso, obesidad, hipertensión, inactividad física. Y no es recomendable, no es costo efectivo hacer prevención de diabetes en población en general. O sea, voy a necesitar mucha población para poder prevenir la diabetes. Entonces, mejores son los prediabéticos. En segundo lugar, los pacientes con síndrome metabólico. Y en tercer lugar, ya estarían los pacientes con obesidad, hipertensión o sedentarios, ¿no? Siguiente pregunta. Es una mujer de 29 años con antecedente de diabetes gestacional hace 2 años. Actualmente es asintomática y con un índice de masa corporal de 24, está normal. Entonces, en esta mujer de 29 años que tuvo diabetes gestacional, ¿cuál es la mejor estrategia de tamizaje? A. No requiere tamizaje porque su índice de masa corporal es normal. El tamizaje debe ser cada 3 años de por vida. C. Solo glucosa basal anual durante 2 años. D. Tamizaje únicamente en el embarazo futuro. Y E. Solicitar insulina sérica basal. 5 segundos. Muy bien. La respuesta acá es tamizaje cada 3 años de por vida. En una paciente que tiene diabetes gestacional, debo hacerle seguimiento cada 3 años para hacerle un tamizaje de glucosa en ayunas, por lo menos, o tolerancia a la glucosa. Siguiente pregunta. Este es un paciente de 14 años con obesidad, acantosis nigricans y madre diabética, familiar de primer grado con diabetes y obesidad y acantosis nigricans. ¿Cuál es la recomendación más adecuada? A. No tamizar hasta los 18 años. B. Tamizar inmediatamente. C. Solicitar solo perfil lipídico. D. Realizar pruebas únicamente si tiene síntomas. Y E. Esperar el aumento adicional de peso. 5 segundos. Efectivamente, la respuesta es tamizar inmediatamente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, no tiene más de 40 años, ya tiene obesidad, tiene acantosis nigricans. Y la acantosis nigricans es síntoma, es un signo de que el paciente tiene hiperinsulinemia. Y eso está asociado a mayor riesgo de prediabetes y diabetes. El hecho de que tenga una madre con diabetes, que tenga obesidad, también ya tiene otros factores de riesgo que favorecen la presencia de diabetes. ¿Cuál de los siguientes pacientes requiere tamizaje prioritario para diabetes tipo 2, aunque sea menor de 35 años? A. Mujer de 20 años, 22 años con migraña episódica. B. Varón de 27 años con psoriasis leve. C. Mujer de 31 años con síndrome de ovario poliquístico. D. Varón de 30 años con asma intermitente. Y E. Mujer de 25 años con anemia ferropénica. 5 segundos. Efectivamente, la respuesta es mujer de 31 años con síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque el ovario poliquístico es una condición prediabética. Entonces, ya se han hecho seguimientos y las mujeres con ovario poliquístico tienen mayor riesgo de diabetes. Entonces, en resumen, cuando iniciamos el screening a los 40 años de edad, si es que este es negativo, lo debo hacer cada 3 años. Hay algunas excepciones, por ejemplo, si es que el paciente tiene otras características, como por ejemplo obesidad, entonces indicans, o el test me sale con un porcentaje mayor de 33 o un puntaje mayor de 12.
Las pruebas que debo utilizar son glucosa en ayunas, tolerancia a la glucosa o hemorragia. Entonces, el embudo para el tamizaje tiene dos pasos. Uno, estratificación de riesgo con el FINRISK, tiene una alta cobertura, bajo costo, puedo filtrar al 25% de la población de mayor riesgo. Y el paso dos es confirmarlo con glucosa, tolerancia a la glucosa o hemorragia glicosilada. Y si detecto algo, el siguiente paso es intervención, prevención y tratamiento farmacológico con estilos de vida o metformina. Entonces, yo tengo ya, he captado un paciente que tenga prediabetes, lo que voy a tener es primero que intervenir en su estilo de vida. Tengo que darle cambios en su dieta, en su actividad física, lo cual tiene una reducción del riesgo de la diabetes entre un 28 y 58% entre el tratamiento de 3 a 6 años, ¿no? Entonces, la recomendación de primera línea es que todos deben tener intervenciones de estilos de vida, dieta y actividad física. El segundo pilar del manejo de los pacientes con prediabetes es que se haga tratamiento farmacológico, o usar metformina y algunas condiciones. Por ejemplo, si tiene un IMC mayor de 35, la edad es menor de 60, si tiene antecedentes de diabetes gestacional. Otros criterios que podemos agregar es que si la glucosa en ayunas está mayor de 110 o la hemoglobina glicosilada es mayor o igual de 0. Puedo utilizar metformina en esto. Ahora, si yo ya he encontrado el diagnóstico de diabetes, entonces lo que además debo hacer es controlar la glucosa en base a las guías de tratamiento, chequear la presión arterial, controlar la presión arterial y controlar los lípidos. Entonces, no solamente manejo diabetes, sino hipertensión y lípidos, ¿no? Muy bien, ya hemos visto entonces que el FINRIS es una herramienta útil para evaluar el riesgo de diabetes y sus tareas es a que lo aplique a usted mismo y a 4 familiares en un plazo de una semana y luego debe aplicarlo a 20 pacientes en su establecimiento. Tiene para eso un plazo de 2 meses. ¿Dónde reportar la tarea? A este enlace. Usted puede hacer clic a este o se lo voy a brindar para que lo cuelguen en el WhatsApp o lo cuelguen en la plataforma, de tal forma que en 2 meses cada participante tiene que tener 20 fichas. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, acá está mi correo electrónico. Pueden enviarme cualquier duda a este correo que con gusto lo responderé. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Hasta luego.